Lo escuchabas a Franco, ¿no? No, porque no me pusieron, Bueno, pero contame, ¿qué dijo? Si hubo sectores de los que más recursos tienen que hayan sufrido el ajuste también y de qué manera aportaron a este ajuste. Entonces lo que retrucaba Franco era, bueno, decime vos qué sectores. Yo mencionaba, por ejemplo, algunas empresas que tienen exenciones impositivas millonarias muy importantes. Hablábamos del régimen para las empresas en Tierra del Fuego, responsabilizó al kirchnerismo. Pero después no habló de ninguna medida, o sea, era la oportunidad para que también él lo dijera, ¿no? No habló de ninguna medida que afectara a los sectores que más recursos tienen. A la famosa casta tampoco. Bueno, además... Ni a los ricos ni a lo que Todas las ellos empresas supuestamente igual, asumen. bueno, no sé, sectores más beneficiados que los hay en la República Argentina que podrían haber aportado o no. Es así, Dani, de hecho le diste en el punto de flotación, porque ellos no pueden explicar. Primero, nunca pudieron explicar desde que asumieron por qué el ajuste para la gente de cara a la sociedad no se aplicó donde Milei decía que se iba a aplicar, que es en una supuesta casta. Sí, en la política. Varias veces dijimos que la política se podía ajustar y de hecho redujeron los ministerios, redujeron las estructuras políticas, choferes y demás, pero eso no te financia, no te solventa este superávit fiscal que ellos ahora se jactan de tener. ¿Cómo solventaron el superávit fiscal? Ya sabemos, jubilaciones, obra pública, Milei lo decía el sábado de la noche, decía festejemos que se cortó la obra pública, universidades, que está a la marcha este miércoles, y podemos seguir con tarifazo. Así lo financiaron. Sí. Y tenemos como agravante lo que vos decís. Hicieron una redistribución regresiva, porque el dato hay que decirlo, ya es cliché porque lo hemos instalado. Lo que le salía darle a los jubilados 317.000 pesos, es decir, no era una fortuna. Darles una jubilación de 317 es lo mismo que le salía seguir cobrándole, no aumentarle, seguir cobrándole lo mismo de impuesto a la riqueza a 400.000 contribuyentes. O sea, son 400.000 personas a las cuales le bajaste el impuesto contra los jubilados. Y te agrego el agravante que tienen ahora, tienen que explicar los 11 puntos de pobreza. Los tienen que explicar. Bueno, de alguna manera lo que nos decía recién Franco, pobre, no te quiero contrastar todo No, con dale, Franco, pero dale. Cualquier persona del oficialismo hoy lo que te dice es, bueno, pero esto no esta pobreza no se creó de un día para otro. A lo que yo recién le decía, bueno, pero esto de alguna manera es negar que las medidas tomadas en estos meses, topear los salarios, etcétera, tienen una incidencia. Bueno, ellos dicen que no. Bueno, mienten abiertamente. Mira, te traje... Porque yo soy un poco obsesiva con los datos, así pero que está bien, está bien. voy a decir por lo menos 3 datos. Sí. Con ellos, primer semestre, salario de los trabajadores no registrados, Sí. o sea, no te digo los que discuten paritaria, 29,5% en términos reales cayó. Porque la pobreza se midió en el primer semestre, vamos a mirar qué pasó en ese mismo periodo. La desocupación subió a 7,6, el peor número desde la pandemia. Sí, sí. Ellos destruyeron 125.000 puestos de trabajo, así que ahí tenés otro dato más. Y la jubilación mínima con bono perdió casi 20 puntos, 19,7%. Toda de ellos. O sea, si te dicen que no es así, es porque te están mintiendo, porque los datos lo publica el INDEC. Sí. No es que Ellos son de responden a cepa, esto, son de Julia. Que si no lo que se venía era peor. Bueno, todo el es el tiempo. invento. Yo acá el otro día charlamos de el 17.000% de Milei. Ellos fueron creando un par de consignas, que insisto, hay que desarmarlas. El 17.000% de la inflación heredada es una falacia, es una falacia total. De la inflación diaria que intentan anualizarla. Es ¿no? como Algo si así. vos asumís que cobraste el primer día del mes, Sí. te gastaste la mitad del sueldo en el alquiler, las expensas Sí. y los servicios. Y haces una cuenta medio boluda, en donde decís, bueno, me gasté la mitad del sueldo el día 1. Es como si el resto de los 29 días del mes también me fuera a gastar la mitad del sueldo, Sí. como si se fuera a comportar de la misma forma. Milei hizo ese cálculo estúpido, dijo 54% de inflación en diciembre, cosa que además fue su culpa. Bueno, hagamos que se repita 12 veces y eso le da 17.000%. Todos sabíamos que no iba a pasar. Fue el mes de la devaluación, el mes donde liberaron los precios, el mes donde rompieron todos los termómetros de precios. Y después vino una recesión. Entonces la inflación fue cayendo producto de la recesión. Entonces no heredamos o no heredaron ellos 17.000%, sino que crearon un laboratorio de liberación de precios y ese día dijeron la inflación sería, si esto se repite, 17.000%. Es falso. Julia, hay algo que sostienen también hoy desde el oficialismo, que todo el tiempo intenta ir al kirchnerismo, ¿no? Para responsabilizar de esta realidad. Lo cierto es que ahora esto hay que resolverlo.
¿no? Porque hay una gran cantidad de pobres, probablemente los haya, se multipliquen en los próximos meses. Y el oficialismo habla, Francos incluso recién, por eso me parece interesante preguntárselo, esta relación que intentan hacer entre que haya inflación o no haya inflación y se incremente la pobreza. Dice, sin inflación, que es lo que nosotros logramos controlar, la pobreza no va a subir. Cuando uno piensa en el 1 a 1, convertibilidad, etcétera, en qué derivó eso después con una gran cantidad de pobres en la Argentina, un 2001 en el que estalló todo, e incluso a la inversa, yo mencionaba momentos del kirchnerismo en que la inflación era altísima, sin embargo la pobreza se lograba mantener a partir de generación de empleo y otras cuestiones que vos conocerás mucho mejor que yo. Tienen un problema serio con cómo se calcula la pobreza. Es decir, otra vez vuelven a mentir. ¿Por qué? Porque miran un solo dato que es la inflación. Ahora, la pobreza es una relación entre dos datos. Entre el IPC, o sea, la inflación, particularmente la canasta básica total, la pobreza, la canasta básica alimentaria, la indigencia, y el nivel de ingresos. Entonces, si vos el nivel de ingresos te empeora, aunque la inflación se mantenga estable, te va a seguir aumentando la pobreza. Es de hecho lo que está pasando. Es lo que está pasando. Bueno, pará, la inflación igual... la que te acabo de leer acumulada, le dio en el primer semestre 9,4% de la inflación de alimentos. Sí, por eso también la pobreza en el primer semestre subió y la indigencia llegó a niveles que nunca la Argentina había tenido tantas familias sin poder comer. Sí. Eso es una situación nueva para la Argentina. Bueno, el transporte también es alta, ¿no? Dentro de ese 4% duplica en algún caso el 4%, no me acuerdo ahora el número. Ahora, lo que te está adelantando Franco, porque es la línea del gobierno, lo dijo Milei en su discurso también, es que ahora en el tercer trimestre, igual se va a publicar el segundo semestre en marzo del 2025. Sí. Así que falta un montón. Pero lo que están diciendo es, en el tercer trimestre va a bajar la pobreza que llegó a su pico en el primer semestre. Es posible que después de ese pico fuerte vos tengas una morigeración, pero lo que en realidad no te dicen es que el pico de pobreza en el cual metieron a la Argentina lo consolidan. No es que vuelve para atrás, lo dejan en ese lugar, bajará medio punto, un punto, pero lo dejan ahí. 53% de pobres, ¿qué? ¿Quieren decir 51%? Sí. Bueno... me importa poco la diferencia, 53, 51% de pobres, es una locura que la aumentó Milei, venimos de 40, que también es alto, pero venimos de 40. Claro. Sí, sumate ese con lo que quieras, avísame. De todos modos, los responsabiliza al kirchnerismo, por ejemplo, por medidas no tomadas ahora por, bueno, por ejemplo, el acuerdo exenciones impositivas en Tierra del Fuego que les dejó el kirchnerismo, por ejemplo. El kirchnerismo dejó una bomba de tiempo respecto de todas estas cuestiones que hoy alega y le sirven a Francos para, por ejemplo, no incrementarle los impuestos a los sectores de más recursos. Perdón que yo vuelva sobre esto, Julia, pero me parece que al jubilado que está del otro lado, la verdad, le resulta una falta de respeto, ¿no? O que no vuelvan a hablar del derrame, que ya sabemos no funcionó durante el macrismo, o que siempre el ajuste lo tengan que pagar los que menos recursos tienen. A ver, Francos tiene que explicar por qué quieren ir al superávit, ahora dicen superávit financiero, pero del otro lado deben estar viendo, deben decir de qué está hablando Julia. Cuando dicen superávit financiero, dicen, primero pagamos la deuda y después vemos cuánto sobra y le damos a las jubilaciones y demás. Ahora, si vos querés alcanzar el superávit financiero y estás pidiendo a toda la sociedad que se ajuste, y en el presupuesto que mandaste al Congreso no discutís lo que vos decís, que se llama gasto tributario, por ejemplo, que los jueces paguen ganancias, porque ahora vuelven a pagar ganancias muchos trabajadores registrados, los jueces siguen sin pagar ganancias. No discutís la ley de economía del conocimiento de Galperín. Yo hice un tuit hace poco contando lo que significa para Galperín en términos de ganancias. Es impresionante lo que se le está dando sobre el PBI. Cuando no discutís, por ejemplo, que los grandes ricos no paguen sobre inmuebles rurales el impuesto a los bienes personales. Cuando tenés solapamiento de contribuciones patronales perdonadas, porque finalmente es condonación por distintos regímenes, uno puede decir Tierra del Fuego, pero hay otros regímenes también que se van solapando. Y ellos no quieren discutirlo. Entonces está claro que tienen acuerdos. ¿Qué pasó con esta semana con esta decisión del gobierno, bueno, del ministro Caputo para las posibilidades de renegociar deuda que pueden perjudicarnos de una manera importantísima? Bueno, lo primero que quiero decir, cuando yo estaba acá en C5 en el año 2018, fuimos los primeros que lo dijimos. Caputo lo intentó hacer en el 2018 para el presupuesto 2019. En el 2018 Caputo era secretario de Finanzas, ¿no? Y eso se cayó. Es decir, era una cláusula que metieron para decirle al Congreso, yo no te necesito, voy a negociar yo y no voy a cumplir
cláusulas de la Ley de Administración Financiera que dicen que no puedo endeudar más a la Argentina. Que si voy a renegociar tiene que ser para bien, no para peor. Claro. Bueno, en el 2018 me acuerdo que lo denunciábamos con el CEPA, eso se terminó cayendo. Insistieron en la ley bases, se cayó porque Sí. entre otros lugares, entre otros bloques, el radicalismo le dijo que no. Insistieron en el presupuesto 2025, todavía no se discutió. Y lo metieron, no contentos con eso, lo metieron por DNU. Es decir, traficaron DNU por atrás. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Que pasen por arriba del Congreso, que empiecen a ofrecer un canje, sobre todo de bonares. Bonares son unos títulos especiales, ley local, pero en dólares. Los bonares son los que vencen en enero del 2025 y seguramente lo hagan con condiciones que no signifiquen mejorar 2 de 3. O sea, ni monto, Claro. ni plazo, No como ni era hasta tasa. ahora, que no sean favorables. Pueden empeorar las condiciones, sí. Eso es lo que pueden hacer con el DNU que está vigente, por eso hay que voltear el DNU de la misma manera que rechazó diputados y el Senado el DNU de la CIDE, de la misma forma que hay que rechazar el DNU 70, todavía estamos esperando que Sí. varios se pronuncien, hay que rechazar el DNU del canje de deuda de Caputo. Ezequiel. Sí, Julia, buenas noches, ¿cómo estás? El gobierno pospuso el tratamiento del proyecto de presupuesto para la segunda semana de octubre. Te quería consultar cuáles son los puntos débiles que ven ustedes en este proyecto y si hay conversaciones entre la oposición para tratar de modificarlo eventualmente en el debate en comisión. Bueno, el gobierno está buscando apretar gobernadores, apretar a distintos diputados para llegar con el mejor número posible para que pase como por un tubo y no haya debate en el marco del presupuesto, como bien me decía Ezequiel. Ahora, tiene muchos problemas. Milei dice, vamos a tener una regla fiscal, en donde yo voy a tener 2 tipos de gasto. El automático, que lo voy a preservar, por ejemplo, las jubilaciones o todo lo previsional, y el gasto discrecional. Sí. No te preocupes, le dice a la sociedad argentina. Esto seguramente no lo deben haber ni leído, pero es importante contarlo. Yo lo automático lo voy a preservar. Claro, empezás a leer el presupuesto y te das cuenta que todo lo automático lo hace pelota. Todo lo automático Claro. le saca lo automático. Ejemplo, asignaciones familiares que cobran los trabajadores registrados. Tienen un índice de actualización. Chau, le sacan el índice de actualización. Entonces pasa a ser gasto discrecional, entonces se puede ajustar. Sí. Educación. 6% de gasto de educación sobre PBI. Eso es una ley, es la hace ley de muchos educación. años ya, sí. Le sacan el criterio de mínimo legal a la educación. Sigo, ciencia y tecnología, viste que tiene que haber un porcentaje de ciencia y tecnología sobre PBI, lo sacan. Sigo, escuelas técnicas. Las escuelas técnicas tienen que tener 0,58% del presupuesto, lo sacan. Todo lo van volviendo discrecional. Ahora, Julia, yo te escucho y nosotros lo contamos todos los días. Se viene una marcha universitaria que Sí. se cree va a ser grande, va a ser enorme, como la primera por lo menos. Y es cierto, estos recortes nosotros los venimos contando hace tiempo. Y bueno, excepto en la movilización, en esa gran movilización que sí tuvo efecto, después parece no tener demasiado impacto en la población. No lo sé. Pero la pregunta es, ¿ahora una nueva movilización? ¿Y crees que el gobierno escucha lo que está pasando en la calle o sigue para adelante y toda nuestra queja diaria? Y mientras tanto, algo que sucede con la oposición que entiendo yo está beneficiando al gobierno nacional, que es, bueno, ciertas cuestiones internas en la oposición o que nadie esté, cartas de Cristina, pero que nadie esté alzando la voz, en todo caso, más que Cristina o el gobernador de la provincia. Beneficia a Milei en el medio a la gente, ¿no? Con todos estos recortes que vos muy bien acabas de enumerar. Yo creo que a Milei no le importa nada. Efectivamente tiene esa mirada única en la regla fiscal. Sí. Ahora, lo que sí mira son las encuestas. Y el acto de anoche, del sábado de la noche, es un acto de respuesta ante una situación de debilidad. Hicieron un caída de acto de imagen. política tradicional para responder a el golpe que está teniendo en lo que la gente piensa y le dice a algunos encuestadores, Sin ¿no? embargo, se reía anoche de esto. Pone en duda la caída en las encuestas, por ejemplo. Bueno, está bien. Se ríe porque no va a andar diciendo que le preocupa, pero está claro que ahí tiene un problema. El veto a las jubilaciones, para mí es un antes y un después en el clima, en lo que le pasa a la gente. Y la cuestión universitaria no es menor. No hay que desmerecer lo que significa para una sociedad muy golpeada por los ingresos, pero hace tiempo golpeada por los ingresos, no del primer semestre 2024, hace tiempo, Sí. que ve en la universidad pública la posibilidad de movilidad social ascendente, a eso que el peronismo en algún momento le dijo a la sociedad que podía ser
con trabajo, con movilidad social ascendente por ingresos. Bueno, finalmente eso no aparece en el escenario, lo único que te queda es agarrarte de la universidad pública. Así que, ojo, porque yo creo que la universidad es un lugar en donde puede haber un antes y un después. Ahora, a mí me parece que esta situación se va a profundizar. Por eso nosotros tenemos que ser muy claros diciendo, este es el modelo de Milei y este es el modelo alternativo. Un modelo alternativo en donde la producción tenga un rol, tenga un lugar. Nosotros estamos en este momento viendo cómo cierran empresas. El dato de pymes, casi 10.000 empresas cerraron. Casi 10.000. Sí. Lo publica la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que publica los quit de las empresas que cerraron. Bueno, ahí tenés un fenómeno nuevo, que lo que tenés que hacer es proponer un país industrial otra vez, con distintas ramas que tengan que ver con generación de puestos de trabajo. No podemos no industrializar los recursos naturales. La verdad que tan entregadores vamos a ser de pretender que el litio salga en bruto como carbonato de litio de Cuyo, de tener solamente gasoductos para exportar gas y petróleo, pero no hacer GNL. Milei acaba de perder la inversión histórica que tenía la Argentina con Petronas de 15.000 millones de dólares, que era la industrialización, es decir, el agregado de valor de Vaca Muerta. La perdieron ellos. Y era un proyecto estrictamente peronista que lo había encabezado YPF con Petronas. Julia, nos queda un tiempo para una pregunta más. Dale. Sí, Julia, te quería preguntar también por el armado electoral de cara al año que viene. Bueno, este fin de semana Milei presentó su partido a nivel nacional. ¿Cómo ves también el proceso de reorganización del peronismo? Bueno, me parece que el peronismo tiene un debate largo, falta mucho. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el peronismo es plantear una resistencia frente a Milei, lo que me estaba diciendo Dani recién, frente a Milei, frente a un modelo que a pesar de todo eso, en algún sector de la sociedad sigue generando cierta expectativa, no quiero decir esperanza porque esperanza para mí no, pero cierta expectativa de que puede ordenar la cosa. El objetivo del peronismo es ordenarse frente a Milei. Es con Axel, es con Máximo y es con Cristina como conducción. Julia, gracias por haber venido. Por favor, Momento gracias a ustedes. de ir a